Mis amores, buenos días, ¿cómo están? Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien. Bueno, el día de hoy comenzamos el Vlogmas número 5. Tal como lo escucharon, estamos en el día 5 de Vlogmas. Ayer estuve un percance porque no les pude subir el video de forma oportuna. No sé qué pasó el día 3. Lo que fue el video no lo pude subir porque tuve problemas en el internet a la hora de que se estaba subiendo el video. No quiso, se quedaba, se caía. Y ayer pasé toda la tarde subiendo un video de 20 minutos y cuando dieron a las 8 de la noche, se renderizó, se procesó, por decirlo de esa forma, pero a la hora de subirlo, quedar subido en la plataforma, el video quedó de 15 minutos aproximadamente. Así que no sé, no me sentía satisfecha porque ya había hecho la miniatura y la miniatura indicaba de la visita de la casa mágica de Santa y esta parte no quedó en el video. Me puse en la tarea, rendericé nuevamente, parece que la memoria de la MacBook no estaba lo suficiente a la hora de que renderizó y me tocó colocar un disco externo y para que pudiera renderizarse el video. O sea, me quedaron los 20 minutos, pero en sí, cuando ya le doy a abrir el video, estaba nada más en los 15. Bueno, mis amores, haciéndole ese preámbulo que fue lo que estuvo sucediendo, ese video que quedó con menos tiempo, yo lo puse oculto para posteriormente eliminarlo y después de más o menos unas 2 horitas les pude subir el blog número 3. El blog número 4 está ya también procesándose, esperamos que en horas de la tarde ya lo puedan tener y este que estoy grabando hoy día 5, pues ojalá me dé el tiempo para también se publique hoy en la noche y estar yo al día, porque honestamente no es mi intención estar, como quien dice, un día atrasado, porque siento que después va a llegar la noche de Navidad y Nochebuena, por decirlo, y no voy a tener quizás el tiempo necesario para acumular los dos videos. Bueno, mis amores, yo hoy estoy lavando sábanas y toallas, lo que escuchan de fondo es el ruido de la lavadora. ¿Qué más? Hoy tengo que hacer un montón de cosas, por decirlo de esa forma, aquí en la casa, ordenar un poco. No sé si les grabe, si me dé tiempo, porque este celular últimamente también anda en las suyas. Entonces, les estaré compartiendo una que otras cosas que esté haciendo y trataré, como les dije, de estar saliendo un ratito por las tardes para poderles grabar algo de lo que esté pasando en los centros comerciales o en la ciudad de Guayaquil, etcétera, etcétera, con referencia a todo lo que tenga que ver con temas de Navidad. Para mis amores, todas aquellas personas que me ven nuevas, aquí yo vivo en Ecuador ya muchísimos años, se puede decir que casi 2 décadas ya vivo aquí en este país y por lo tanto muchas de las cosas, las culturas, las comidas ya forman parte de mi vida diaria y de cierta manera le tengo un gran cariño a este país. Bueno, mis amores, y por aquí estoy preparando el almuerzo. Esto es albahaca fresca. Voy a hacer un tallarín verde. Por aquí tenemos carne de res con cebolla larga. Tengo ajo en polvo ya. La carne ya está previamente cocinada. Es como un lomo de aguja, esa carne que sirve para desmechar, pero yo lo trato de moler. Por aquí ya tenemos el arrocito puesto. Porque aquí no es restaurante, pero parece. A veces unos quieren comer una cosa, otros no. Pero aquí está la pasta, que es lo que yo estaría comiendo, pasta al pesto o tallarín verde como le llaman aquí en Ecuador. Para esto yo lo que hago es licuar un puñado de albahaca previamente lavada con un poco de leche y crema de leche. La crema de leche bien se la puedes colocar en este momento o directamente a las pastas, pero le suelo colocar un poquito aquí como para que tome de una vez consistencia. Y luego esto se procesa por la licuadora y lo vamos entonces a pasar después por un sartén para las personas que no quieren el pesto como tal, es decir, el afrecho. Hay personas que no les gusta, hay otras quienes sí. En este caso, si no lo quieres, lo ciernes. Y si ya lo quieres, a la hora de que ya las pastas se mezclan bastante bien, entonces puedes agregárselo al final, como he hecho yo, ya cuando está mucho mejor y listo. Por este lado así van quedando las pastas y tenemos entonces, por aquí voy a pasar a moler la carne. Yo no tengo molino tradicional del que se muele a mano, pero este picatodo de la marca Oster me salva la vida a montones. Yo coloco aquí y esto pica carne, pica verduras, pica de todo y súper rápido. Así que
Si ustedes están aquí, yo lo compré en el Mall del Sol y ya lleva conmigo bastante tiempito, más de un año creo. Y si están en Colombia, pues de la marca Imusa, igual, y les funciona súper de maravilla. Yo aquí muelo carne, muelo plátanos, muelo de todo ya y me salva si quiero. Entonces, como pueden ver, a veces tenemos una carne que es bastante dura y no sabemos qué hacer, podemos pasarla por el picatodo que sea ideal para procesar carnes también, porque hay unos picatodos que tú nomás al mirarlo se dañan. Y por aquí tenemos pechuguita a la plancha y esto es lo que yo voy a estar comiendo, mis amores. Buen provecho para todos ustedes si van a comer algo en este momento. El tallarín queda súper delicioso, simplemente le agregas pimienta, sal, orégano si quieres, o sea, tú lo alineas a tu gusto. La clave es colocarle la albahaca fresca. No sé si hay alguien de las que están aquí que me estuvieron preguntando o haciendo comentarios por el té y azoté que yo estuve tomando para la pérdida de peso. Muchísimas chicas he recibido comentarios de que no denigre el video o no denigre el producto porque se supone que esto sí funciona. Y honestamente les digo que él funciona para desintoxicar el cuerpo, para liberarte de toxinas, para hacerte una limpieza en el cuerpo, por decirlo de esa manera, pero no considero como tal que el Iazoti o este producto sirva para bajar de peso. Y es un video que voy a hacer exclusivamente con todos los datos, cerciorándoles a ustedes que el producto para bajar de peso como tal no funciona. Todos los organismos son diferentes, pero tiene componentes que simplemente te sirven como eliminador de desechos, eliminación de toxinas y tiene efecto diurético. Sus ingredientes tienen esa connotación. Bueno, estaba pasando un avión y no sé si se vaya a escuchar demasiado. Entonces, como les estaba diciendo, esto honestamente yo hice el video en base a mi experiencia de uso, porque yo lo compré también. Entonces, yo no estoy patrocinada por Iasotin ni cosas por el estilo para que me cuestionen de cierta manera diciéndome que el producto sí funciona, etc. Mi amor, si el producto a ti te funcionó y a ti te parece perfecto estar yendo al baño a cada rato con super dolores gastrointestinales, incluso te sientes un poco débil, perfecto. Si el producto te funcionó a ti, te hizo bajar de peso, te hizo bajar medidas, muy bien por ti, felicidades. Pero eso no le resta a que el producto no es apto para todo el mundo, por más que sea un producto natural, por más que la empresa, y lo peor del caso es que la empresa dice que el producto sirve como eliminador de toxinas, de desechos, o sea, es un limpiador. En ningún momento, más creo que son las personas que venden los productos, los vendedores, los revendedores, con tal de captar las ventas, obviamente ofrecen el cielo y la tierra este producto. Yo hablo de este producto, mis amores, porque este producto no es para nada económico. Son $60 que vale esa bolsa funda por aproximadamente 25 sobres y que sean 25 sobres para mandarte al baño. Existen otras plantas que también hacen la misma función de laxante, la misma función diurética. Entonces, por ese lado, yo quiero que les quede claro a ustedes. Si ustedes son de las que están aquí por este tema, porque sé que algunas se han suscrito quizás por ese tema, yo tengo un video short, que es este que está aquí, donde tiene casi 8,000 vistas y me vi en la obligación, allí ni siquiera hablaba, allí comencé a tomar el té y me vi en la obligación de hacer el video contando mi experiencia, que este otro que está por acá, y he recibido de cierta manera varias críticas en cuanto a que yo no debo estar hablando así del producto porque el producto sí funciona, que es bueno, pero yo tengo que hacer una dieta y la cual me implica que tengo que pagar $60 para tomarme el sobre. Puedo hacer una dieta baja en calorías, haciendo ejercicio y súper balanceada, igual pierdo peso. Entonces, si yo compré este producto fue porque a mí, tanto como a ti que estás en la casa, o tú si eres vendedora, me lo recomendaron. No fue porque yo estuve desesperada por comprar un producto que me hiciera perder libras y cosas por el estilo y que me fui a comprarlo así nomás, ¿no? A mí me lo recomendaron y también para apoyar a la persona que me lo recomendó, porque era la que estaba vendiendo. Me dijo, se toma así, se toma esto, lo otro, y yo hice los pasos y el proceso y le quise dar beneficio al producto. Yo no soy nueva en la plataforma, yo creo contenido ya desde hace muchísimos años, entonces yo sé cómo funciona este tema de las reseñas. Yo no les voy a estar a ustedes mintiendo diciendo que el producto es una belleza, que el producto sí funciona y que cosas por el estilo, para que muchísimas de las chicas que como yo saben que no funciona para perder de peso y que no les funcionaron, entonces se me caigan encima a decirme que no haga publicidad porque el producto no le funciona a todo el mundo. Entonces yo prefiero decir mi palabra, ser honesta de lo que me pasó, la experiencia. Tú puedes tomar del video lo que tú prefieras, toma lo bueno. Yo en ningún momento he dicho que el producto no funciona para nada, he dicho el producto no funciona para perder peso. El producto
funciona para eliminar heces y eliminar líquidos que tienes en tu organismo. Si tú eliminas todas las heces que tienes en los intestinos, que puedes incluso acumular hasta 5 kilos, así les parezca mentira, sí, porque los intestinos son demasiado extensos, puedes acumular todo eso allí y al tomarte el té lo evacúas. Obviamente en una semana vas a perder los 5 kilos, pero de heces. No pierdes grasas, ni cualquier otra acotación que te llene en la cabeza diciendo que va a ser así. No es que yo me voy a tomar el té y voy a seguir tragando como loca, así uso los términos porque muchísimas han dicho que no espere maravillas, que si yo no hago la dieta, entonces que es en conjunto la dieta, el té. No, mi amor, o sea, yo no me voy a pasar en el baño todos los días, a cada rato, y tras de eso, haciendo una dieta súper estricta. La hago estricta y no me tomo ese té que me va a tener en el baño cada rato. A eso es a lo que voy. Entonces, claro, yo como balanceado, como normal, hago la resta de calorías y aún así haciéndola está eso. Hay un video que el cual yo no le subí, que es hablando exclusivamente de las goticas o las gotas estas que ustedes ven aquí, si la han conocido, y se los estaré hablando. Pero este video lo quiero hacer como un video específico contándole para qué sirve, para qué funciona eso. Entonces, no me quiero extender en este blog más, creo que ya me extendí y no era el caso, pero justamente vi este comentario y lo van a ver, se lo voy a dejar en pantallazo. Obviamente no le voy a poner los nombres a las personas que me están cuestionando por este tipo de video o té. No sé si son vendedoras, y si son vendedoras yo entiendo que ustedes quieran vender su producto, pero no le hagamos a otro lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Yo entiendo que su finalidad es vender, trabajar, etcétera, etcétera, pero si ustedes lo ofrecen con la finalidad diciendo que es un producto para eliminación, un limpiador, un producto que te ayuda a desintoxicar el cuerpo, un producto que te ayuda a eliminar líquido y que por ende, coayudado con una dieta balanceada, puedes mantener un estilo de vida saludable y en un posible futuro, a la larga, vas a ver resultado acompañado con ejercicio físico de tener reducción de medidas y cosas así. Pero no caigamos en el error de decir, toma este té y pierdes 5 kilos en 5 días, o pierdes 5 libras en 4 días, o cosas. No, o sea, no tiene sentido engañar al público de esa forma. Yo sé que si ustedes dicen honestamente para qué sirve el té, muchas personas también lo van a querer, porque yo he comprado limpiadores o depuradores de organismo y yo sé lo que me iba a hacer el producto, pero no me quieran vender un producto que me va a depurar y que me va a reducir medidas y que me va a reducir tallas o que me va a poner la cintura de avispa, porque no es así. Entonces nada, mis amores, ya le di bastante molita, así que eso era lo que quería comentarles. Si era alguna de las que estaban aquí en este momento y también ver los vlogmas, ese video va porque va y los voy a hacer con punto y coma cada uno de esos temas. Bueno, yo continúo con mi día y espero que este video el día de hoy, no olviden dejar un like, comentar si han tomado este té o si ustedes han tratado de perder peso con él y cómo fue su experiencia o cosas por el estilo. Nos vemos más ratito. Bueno, mis amores, y por aquí me vine un ratito a comprar algo. Estoy mirando unas zapatillas. Aquí estoy en H&M. Honestamente, para yo encontrar zapatos es bastante complicado. Por lo general suelo pedir mis zapatos en Amazon en Estados Unidos, porque mi talla, tengo el pie bastante grande, entonces o bien me aprietan adelante o son muy anchos porque mi pie es bastante fino. Este tipo de mocasines a mí me encantan muchísimo y no veo una talla tanto como para mí, así que prefiero obviamente utilizar zapatos bajitos. Yo soy bastante alta, mido 1,75 aproximadamente y tacones nunca vi para dominar. Puede que me lo ponga para un evento y hasta ahí, así que siempre trato de utilizar flats, tenis y zapatos planos. Bueno, mis amores, y como les dije, estuve por De Prati y por allí estuve también comprando unas cositas que se las estaré mostrando por aquí. Bueno, y por aquí tenemos estas zapatillas que ven aquí, que son súper lindas. Honestamente las había visto algo similar, están muy de moda, se puede decir. Este es el diseño que ven aquí. Estas estuvieron costando $24.99 y tiene este diseñito aquí de Snoopy, dice playa, pero son unas que están muy pero muy en tendencia. Las estuve mirando en Old Navy y en Old Navy valían, obviamente otro diseño, pero valían
mayor a $30, así que la diferencia fue bastante buena. Y son súper cómodas y prácticas. Estas son de la marca, como pueden ver allí, es de la marca Women's Secret y aquí dice que es una 40 a 41, pero yo creo que más o menos es como una 38, 39, digamos. Ya. Prati, por aquí también tengo esto que estaba buscando desde hace rato, un esfoliante. Honestamente me tocó buscar harto este esfoliante porque ya no lo había encontrado. Es de la marca Stevens. Por acá tiene un precio de $10 con 77 centavos más el IVA, $12 con 6 centavos. Y por acá dice que es un gel de baño esfoliante purificador, aclara e hidrata la piel mediante la exfoliación. Un esfoliante con partículas de sales, minerales y extracto de algas 100% naturales. Remueve las células muertas y revitaliza la piel cansada, proporcionándole suavidad y luminosidad. Y la forma de uso, obviamente, pues aplicarla con una esponja en la ducha, masajear y enjuagar completamente. Así que este es el producto, como lo pueden ver aquí, lo que estuve comprando. Miren la forma que tiene. Huele súper rico, me agradó bastante el olor. Y miren, así es el producto. Tiene como micropartículas allí. Y honestamente me deja la piel súper suavecita en lo que aparentemente dice. También estuve comprando esta Natur Vital. Ya ustedes saben que yo amo esta mascarilla. Esta es otra presentación, Color Safe, mascarilla para cabellos negros. Es un tratamiento capilar, reaviva tu color con queratina vegetal y extracto de henna y girasol. La estuve agarrando también porque tenía el 40% de descuento y por lo regular ella tiene un precio de $9. Y a veces, como me suelo tinturar el cabello y no quiero volver a agregarle tinturación, simplemente matizo con un poquito de esta y como que el color se atenúa ahí y me agrada. Entonces se lo recomiendo, incluso si tienes el cabello negro, sirve para cabellos negros y tinturados. En mi canal principal tienen toda la historia de esta mascarilla de Natur Vital, pero si eres nueva por aquí, nunca habías conocido nada de esto, esta mascarilla te sirve si tienes el cabello tinturado o tu cabello natural sea negro. Incluso te sirve para matizar cabellos que tienen esos rubios súper anaranjados o súper amarillentos. Con una poquita cantidad de esto, por aproximadamente 1 a 2 minutos, el matiz te quedará fabuloso. Pero claro, eso es teniendo en cuenta la forma en que lo vas a utilizar. Estos fueron los dos productos que estuve comprando allí. También estuve comprando esto que ven aquí, que si me siguen por el canal de belleza pues ya habrán visto que el que tenía se me estaba terminando. Este es de la marca Forever y contiene glicerina, este de acá. Obviamente este kit de esmalte es sin acetona. Recuerden escoger siempre productos buenos para sus uñas. En algo que no deben escatimar es en el arreglo de sus uñas, utilizar productos de calidad. Y este estuvo costando $2 con 50 centavos y tiene 120 ml. Es un poquito más grande que el que compré la vez pasada. Y esta vez lo estuve escogiendo en tono moradito. Otra de las compras que hice, y no fue ya en Deprati, sino en farmacia, estuvimos comprando este jabón de Sebonil Wash emulsión. Lo compramos en Medicity. El precio es aproximadamente $9 con algo. Este jabón es un jabón que trata lo que es el acné, la rosácea y la seborrea. Penetra rápidamente los poros y elimina la bacteria que causa el acné, reduce la inflamación, la irritación, el rojez y remueve el exceso de grasa y células muertas. Si eres de las personas que has visto este producto y estás aquí en Ecuador, te lo recomiendo muchísimo. Honestamente me trató mi problema de acné en un tiempo y siempre es bueno tenerlo a la mano porque no sé por qué, a pesar de que pasan los años, los granitos siguen saliendo. Así que esto es totalmente recomendado. Los hay en diferentes presentaciones.
Hay uno que cuesta casi $20, pero ese es como tipo una emulsión normal. Este Sebonil Wash es el jabón, por decirlo así. También hay otro producto que lo pueden aplicar como en las noches o algo así. Al menos este yo es el que he probado y es el que le puedo recomendar. A la final todos tienen casi las mismas indicaciones. Y por aquí está la línea de lo que le estoy hablando. Dice Sebonil Oil Control, Sebonil Wash y Sebonil en Gel. Yo tengo en este momento el Sebonil Wash. Puede que de pronto me interese en comprar el Sebonil Oil Control, es decir, como para darle control al acné específicamente, pero como vuelvo y les repito, tienen casi los mismos ingredientes. Este dice aquí, lo marca como un precio de $9.99. Y también, bueno, ya ustedes saben, disculparán el ruido del avión, helicóptero, no sé qué está pasando en este momento. Me voy a dar un cambio de color en el cabello, voy a bajar el tono que tengo, porque honestamente es una renta estarme retocando las raíces a cada rato. Ya como ustedes saben, ya llevo un año y algo con el cabello rubio. Entonces voy a estar utilizando la misma marca Coloris. Este tinte es súper económico y es muy bueno. Honestamente creo que es uno de los mejores tintes que he probado en cuanto a que no sientes irritación, no sientes mal olor y todo ese tipo de cosas. Y el precio es de $1.99 en comparación de las marcas, ya ustedes saben. Voy a hablar rápido porque ya van a poner música y después me van a detectar copyright. Así que este es un kit de tratamiento postcolor de alta nutrición y estaré utilizando el rubio 6.35 que da a un rubio oscuro chocolate. Ya creo que eso me ayudaría un poquito a disimular más mi cabello negro total cada vez que las raíces estén saliendo. Este tinte adicional tiene aceite de aguacate, aceite de coco, proteína de arroz y queratina vegetal. Es un producto vegano, dicen ellos aquí, y honestamente el producto sí me agrada. Por $1.99 me parece un producto súper bueno. Claro, en estos momentos yo voy a retocar con uno, a veces suelo utilizar con dos, pero no quise arriesgarme por los dos de una vez para ver qué tanto me da y qué tanto me baja el tono que tengo en estos momentos, mis amores. Así que esto es lo que les estaré contando el día de hoy. Estas fueron las compritas. No grabé demasiado en la calle porque tenía el teléfono un poquito descargado y preferí mejor coger y grabarles ahorita que regresé para que ustedes puedan apreciar lo que estuve comprando. Así que nada, como pueden observar, esta fue la comprita de el día de hoy. Espero que el video les guste. No olviden suscribirse, darle like y comentar de cualquier cosa que le haya parecido el video. Si llegaste al final de este video, un beso enorme para ti, bendiciones a montones. Espero verte mañana a la misma hora para que puedas disfrutar de un vlogmas que lo estoy haciendo con muchísimo cariño para ustedes. Así que suscríbete allí en el botoncito rojo si no lo has hecho. Si no perteneces aún a nuestra familia, puedes hacerlo y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Y la cita es de 8 a 9 de la noche. Encontrarás un vlogmas nuevo todos los días. Nos vemos hasta mañana. Chao.